El billonario humilló a la muchacha de limpieza. Segundos después, ella salvó su empresa de la quiebra. Alejandro Salgado llevaba horas sentado en su oficina sin moverse, mirando la pantalla de su computadora como si en cualquier momento fuera a darle una respuesta que no llegaba. Tenía 39 años, y hasta hace poco era conocido como uno de los empresarios más prometedores del país. Su empresa tecnológica había crecido rápido, demasiado rápido quizá, y eso mismo ahora lo tenía al borde del colapso. Los números en rojo no dejaban de acumularse. Los inversionistas habían empezado a retirarse, y las llamadas de los bancos eran cada vez más insistentes. Todo lo que había construido durante años parecía estar desmoronándose frente a sus ojos, y lo peor era que no podía detenerlo. Sobre su escritorio había carpetas abiertas, contratos sin firmar y varias tazas de café ya frías. No recordaba en qué momento había dejado de dormir bien, pero su rostro cansado lo decía todo. Tenía ojeras marcadas y una expresión dura, como si estuviera tratando de sostener algo que ya se le estaba escapando de las manos. Afuera, en la oficina, el ambiente era tenso. Los empleados hablaban en voz baja. Algunos evitaban cruzarse con él. Otros simplemente fingían que todo seguía normal, pero no lo era. Todos sabían que algo grande estaba a punto de pasar, y no precisamente algo bueno. Alejandro se levantó de su silla y caminó lentamente hacia la ventana. Desde el piso alto donde estaba su oficina, la ciudad se veía enorme, llena de movimiento, de gente que seguía con su vida sin imaginar lo que él estaba viviendo en ese momento. Apoyó una mano en el vidrio y respiró hondo. Había llegado demasiado lejos como para rendirse, pero por primera vez en mucho tiempo, no sabía qué hacer. Su teléfono vibró sobre el escritorio, pero no contestó. Sabía que probablemente sería otro acreedor, otro mensaje urgente, otra presión más. Ya no quería escuchar más malas noticias. Lo único que tenía en mente era ese contrato. Ese único contrato que podía salvarlo todo. Un acuerdo con un poderoso jeque árabe que representaba una inversión millonaria. Era su última carta, su última oportunidad real de evitar que la empresa se fuera a la quiebra. Si ese trato no se cerraba, no habría vuelta atrás. Regresó a su silla y revisó una vez más los documentos relacionados con la negociación. Todo estaba listo, o al menos eso parecía. Había preparado cada detalle, cada punto, cada condición. No podía darse el lujo de fallar, pero aún así, una sensación incómoda no lo dejaba en paz. Algo no estaba bien. Cerró los ojos por un momento y recordó cómo había llegado a ese punto. Decisiones apresuradas, confianza mal puesta, gente que decía estar de su lado y que al final solo buscaba su propio beneficio. Había aprendido a la mala que en el mundo de los negocios no todos juegan limpio, y ahora estaba pagando el precio. Un leve sonido lo sacó de sus pensamientos. Era la puerta de su oficina que se abría despacio. Era una de las empleadas de limpieza, una mujer que había visto varias veces, pero con la que nunca había hablado realmente. Entró con discreción, como siempre, tratando de no interrumpir. Alejandro apenas la miró y volvió su atención a la pantalla. En ese momento no tenía cabeza para nada más. La mujer comenzó a limpiar en silencio, recogiendo algunos papeles y acomodando lo que estaba fuera de lugar. Él ni siquiera sabía su nombre. Para él, hasta ese momento, era solo parte del personal que mantenía la oficina en orden. Nada más. El tiempo seguía pasando, y la presión no disminuía. Alejandro revisó su reloj. Faltaban pocas horas para la llamada con el jeque. Todo dependía de eso. Se pasó las manos por el rostro, tratando de despejarse, pero el cansancio seguía ahí. Pensó en llamar a su intérprete para confirmar que todo estuviera listo, pero decidió hacerlo más tarde. Necesitaba unos minutos para organizar sus ideas. Mientras tanto, la mujer terminó de limpiar y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, lo miró por un segundo. No dijo nada, pero su expresión mostraba que notaba la tensión en el ambiente. Alejandro no se dio cuenta. Estaba demasiado metido en sus propios problemas. Cuando la puerta se cerró, el silencio volvió a llenar la oficina. Un silencio pesado, incómodo. Alejandro tomó su teléfono y finalmente decidió revisar los mensajes. Tenía varios sin responder. Entre ellos, uno de su contador advirtiéndole que el tiempo se estaba acabando. Otro de un inversionista que quería retirarse definitivamente. Y uno más, del banco, recordándole una deuda pendiente. Sintió un nudo en el estómago. Todo estaba cayendo al mismo tiempo. Dejó el teléfono sobre la mesa y se recargó en la silla. Miró al techo por unos segundos, como buscando una salida que no encontraba. Nunca había estado en una situación así.
Siempre había tenido el control, siempre había sabido qué hacer, pero ahora era diferente. Esta vez no tenía margen de error, esta vez era todo o nada. Cerró los ojos nuevamente, tratando de concentrarse. Pensó en lo que diría durante la llamada, en cómo debía manejar la negociación, en cada palabra que debía usar. No podía permitirse fallar, no esta vez, porque si lo hacía, no solo perdería la empresa, perdería todo, su reputación, su estabilidad, su futuro, todo lo que había construido. Afuera, el día seguía avanzando, la ciudad no se detenía, pero dentro de esa oficina, el tiempo parecía estar en pausa, esperando el momento en que todo cambiara para bien o para mal, y Alejandro lo sabía. Sabía que estaba a punto de enfrentarse a la decisión más importante de su vida. El reloj marcaba las 11 de la mañana cuando Alejandro volvió a mirar su teléfono, esta vez con más urgencia. Ya no podía seguir posponiendo lo inevitable. La llamada con el jeque estaba programada para esa misma tarde, y aunque había tratado de convencerse de que todo estaba bajo control, en el fondo sabía que dependía de algo muy frágil. No hablaba árabe, y sin su intérprete, estaba completamente expuesto. Tomó el teléfono y buscó el contacto de Daniel Rivas, el hombre en quien había confiado todas las negociaciones internacionales durante los últimos años. Marcó una vez, nada. Dejó que sonara hasta que se cortó. Volvió a marcar. Otra vez sin respuesta. Frunció el ceño y se levantó de su silla, comenzando a caminar de un lado a otro dentro de la oficina. No era normal. Daniel nunca fallaba. Nunca desaparecía justo en un momento así. Era puntual, eficiente, siempre disponible. Algo no cuadraba. Intentó convencerse de que tal vez estaba ocupado, en otra llamada, en una reunión, pero esa idea duró muy poco. Volvió a marcar, esta vez más insistente. Nada, ni un mensaje, ni una señal, solo silencio. Alejandro sintió cómo la tensión comenzaba a subirle por el pecho. Abrió la puerta de su oficina y llamó a su asistente, una joven llamada Carla, que llevaba meses trabajando con él y que conocía bien la rutina de la empresa. Cuando ella entró, notó de inmediato que algo no estaba bien. Alejandro no se anduvo con rodeos. Le preguntó si sabía algo de Daniel, si había llamado, si había dejado algún aviso. Carla negó con la cabeza, visiblemente confundida. Le dijo que no había recibido nada, que todo estaba como siempre. Esa respuesta no ayudó en nada. Alejandro se pasó la mano por el cabello, claramente frustrado. Le pidió a Carla que intentara comunicarse también, por cualquier medio, correo, mensajes, llamadas, lo que fuera. Ella asintió y salió de inmediato, dejando la puerta entreabierta. Alejandro regresó a su escritorio, pero ya no podía concentrarse en los documentos. La mente se le llenaba de pensamientos que no lo dejaban avanzar. ¿Y si Daniel lo había dejado solo? ¿Y si alguien lo había convencido de abandonar el proyecto? ¿Y si esto era otro golpe más de los tantos que ya había recibido en los últimos meses? No quería pensarlo, pero la idea estaba ahí, creciendo. Se dejó caer en la silla y miró el contrato sobre la mesa. Ese documento representaba todo. No era solo dinero, era estabilidad, era una segunda oportunidad. El jeque no era cualquier cliente. Era un hombre con poder, con influencia, alguien que no tenía tiempo para errores ni improvisaciones. Si la llamada salía mal, no habría otra oportunidad, no habría una segunda llamada. Era ahora o nunca. Pasaron los minutos y Carla regresó. Su expresión lo dijo todo antes de que hablara. No había logrado contactar a Daniel, ni llamadas, ni mensajes, ni correo, nada. Era como si hubiera desaparecido. Alejandro sintió un golpe seco en el estómago. Se quedó en silencio unos segundos, procesando la situación. Luego le pidió a Carla que saliera, que necesitaba pensar. Cuando se quedó solo, apoyó los codos en el escritorio y se cubrió el rostro con las manos. La presión era demasiado fuerte. Trató de buscar alternativas. Pensó en otros intérpretes, en agencias, en contactos antiguos, pero todos requerían tiempo, coordinación, preparación. Y él no tenía nada de eso. Faltaban solo unas horas. Era imposible conseguir a alguien confiable en tan poco tiempo, alguien que además entendiera el contexto del negocio y pudiera sostener una negociación de ese nivel. No era solo traducir palabras, era saber negociar, saber responder, saber leer al otro. Daniel sabía hacerlo, por eso confiaba en él, y ahora no estaba. Se levantó de nuevo y caminó hacia la ventana, como lo había hecho antes, pero esta vez su reflejo en el vidrio le mostró algo distinto. Ya no era solo cansancio,
Era preocupación real, profunda. Era el rostro de alguien que estaba a punto de perderlo todo. Cerró los ojos por un momento. Respiró hondo, tratando de calmarse. No podía derrumbarse. Tenía que pensar con claridad. Regresó al escritorio y tomó una libreta. Comenzó a escribir posibles frases en inglés, intentando armar una forma básica de comunicación en caso de emergencia, pero sabía que no sería suficiente. El jeque había pedido hablar en árabe. Había sido claro desde el inicio. Era una cuestión de confianza, de respeto. No cumplir con eso ya era un mal comienzo. El teléfono volvió a vibrar. Alejandro lo miró de inmediato, con una pequeña esperanza. Pero no era Daniel. Era otro mensaje del banco. Lo ignoró. En ese momento, nada era más importante que esa llamada. Miró el reloj otra vez. El tiempo avanzaba sin detenerse, como si se burlara de él. Intentó marcar una última vez a Daniel. Esta vez dejó sonar más tiempo, esperando que en cualquier momento contestara. Pero no pasó. Colgó lentamente, con una sensación de vacío que le recorrió el cuerpo. Ya no había duda. Estaba solo en esto. Se recargó en la silla y soltó un suspiro largo. La oficina se sentía más silenciosa que nunca. Afuera, el movimiento seguía, pero dentro de ese espacio todo parecía detenido, como si el mundo estuviera esperando el desenlace de esa historia. Alejandro miró el contrato una vez más, lo tomó entre sus manos y lo sostuvo con fuerza. No podía rendirse. No después de todo lo que había invertido, de todo lo que había arriesgado. Tenía que encontrar una forma, aunque no supiera cuál. Por primera vez en mucho tiempo, sintió miedo. No el miedo pasajero de una mala decisión, sino uno más profundo, más real. El miedo de perderlo todo y no poder hacer nada para evitarlo. El reloj siguió avanzando. Cada minuto que pasaba lo acercaba más a esa llamada que podía cambiar su destino. Y esta vez, no tenía a nadie que lo respaldara. Solo estaba él, su desesperación, y un trato que parecía cada vez más imposible de cerrar. El reloj marcó la hora exacta, y como si el destino no quisiera darle ni un segundo más de respiro, el teléfono de Alejandro comenzó a sonar. No fue una vibración suave ni un aviso cualquiera. Fue ese tono directo, firme, que parecía atravesar el silencio de la oficina. Alejandro se quedó completamente inmóvil por un instante, mirando la pantalla como si necesitara confirmar lo que ya sabía. Ahí estaba, la llamada entrante del jeque. Ese momento que había esperado y temido al mismo tiempo, ya había llegado. Sintió cómo el pulso se le aceleraba, el corazón le golpeaba fuerte en el pecho, como si quisiera salirse. Por un segundo pensó en no contestar, en dejar que sonara y desaparecer, pero sabía que eso no era una opción. Si no respondía, todo se terminaba en ese instante. No habría otra oportunidad. Tragó saliva, estiró la mano y contestó. Apenas puso el teléfono en su oído, escuchó la voz del jeque del otro lado. Era firme, clara, segura, pero también completamente incomprensible para él. Árabe, rápido, fluido, sin pausas. Alejandro se quedó en silencio unos segundos, tratando de reconocer aunque fuera una sola palabra, pero no logró entender nada, ni una sola frase. El problema que había estado evitando ahora estaba frente a él, sin forma de esquivarlo. Intentó reaccionar. Con la voz un poco tensa, respondió en inglés, tratando de mantener la calma. Se presentó, agradeció la llamada, intentó explicar que estaba listo para hablar, pero apenas terminó su frase, el jeque volvió a hablar en árabe, como si no hubiera escuchado, o como si simplemente esperara que Alejandro se adaptara. La conversación no estaba funcionando, no había conexión real, solo dos personas hablando en idiomas distintos, sin encontrarse. Alejandro comenzó a sudar, caminó por la oficina sin saber qué hacer, con el teléfono pegado al oído. Intentó usar frases simples en inglés, más lentas, tratando de ver si lograba que el jeque cambiara de idioma, pero no pasó. La voz del otro lado seguía igual de firme, igual de incomprensible. Cada segundo que pasaba era un paso más hacia el fracaso. Se detuvo junto al escritorio y buscó con la mirada algún papel, alguna nota, algo que pudiera ayudarlo, pero no había nada útil. Todo dependía de esa conversación, y no estaba preparado para sostenerla solo. Pensó en colgar, en inventar una excusa, en pedir otra oportunidad más tarde, pero sabía que eso sería visto como falta de seriedad. No podía arriesgarse a eso. Intentó entonces ganar tiempo. Dijo algunas frases sueltas, pausadas, tratando de parecer seguro aunque no lo estaba. Habló de la importancia del acuerdo, de su interés en la colaboración, de su disposición para negociar.
pero era evidente que no estaba entendiendo lo que el jeque decía, y eso comenzaba a notarse. Del otro lado de la línea, la voz cambió un poco. No era enojo directo, pero sí una señal clara de impaciencia. El tono se volvió más firme, más corto. Alejandro sintió un nudo en el estómago. Estaba perdiendo el control de la situación, y lo sabía. Se llevó la mano libre al rostro, intentando pensar rápido. Necesitaba una solución inmediata. Miró su teléfono, como si esperara que de pronto apareciera un mensaje de Daniel diciendo que estaba listo, que podía intervenir, pero no había nada. Seguía solo. El silencio entre una frase y otra se hacía cada vez más incómodo. Alejandro intentaba llenar esos espacios con palabras, aunque no tuvieran mucho sentido en el contexto. Lo único que quería era evitar que el jeque colgara. Si eso pasaba, todo se acababa ahí mismo. Comenzó a sentir que el aire le faltaba. La oficina, que antes le parecía amplia, ahora se sentía cerrada, pesada. Caminó hacia la ventana, como buscando oxígeno, pero no ayudó. La presión seguía aumentando. El jeque habló de nuevo, esta vez más directo, como esperando una respuesta concreta. Alejandro se quedó en silencio unos segundos más de lo normal. No sabía qué decir, no sabía qué estaba respondiendo. Estaba completamente perdido en esa conversación. El tiempo seguía avanzando, pero para él parecía detenido en ese momento incómodo, en esa llamada que no podía sostener. Cada segundo pesaba. Cada palabra mal entendida lo acercaba más al fracaso. Intentó una última vez, con voz más firme. Trató de recuperar el control, de sonar seguro, de mostrar que tenía todo bajo manejo. Pero incluso él sabía que no era cierto. Su voz lo traicionaba. La duda estaba ahí, clara, evidente. Del otro lado, hubo una pausa más larga que las anteriores. Alejandro se quedó completamente quieto, esperando. No sabía si el jeque estaba pensando, si estaba molesto, si estaba a punto de terminar la llamada. Ese silencio fue peor que cualquier palabra. Apretó el teléfono con más fuerza, como si eso pudiera cambiar algo. Miró alrededor, buscando una salida, una idea, cualquier cosa, pero no había nada. Solo él, el sonido de su propia respiración, y esa llamada que estaba a punto de derrumbar todo. Y entonces lo entendió. Estaba perdiendo el trato. Así, en tiempo real, sin poder hacer nada para evitarlo. Todo el esfuerzo, todas las horas, todas las apuestas que había hecho, estaban a punto de desaparecer por algo tan simple y tan grave como no poder comunicarse. El jeque volvió a hablar. Esta vez el tono fue más seco. Alejandro no entendió las palabras, pero sí entendió la intención. Algo se estaba rompiendo en esa conversación. Sintió un vacío en el pecho, como si de pronto todo se hubiera apagado. No había más opciones. No había plan B. Solo quedaba ver cómo ese momento se le escapaba de las manos. Y justo cuando estaba a punto de aceptar que todo estaba perdido, que no había forma de salvar esa situación, algo fuera de lo normal ocurrió dentro de la oficina. Algo que no esperaba. Algo que ni siquiera había considerado como posibilidad. Pero en ese instante, Alejandro todavía no lo sabía. Solo seguía ahí, con el teléfono en la mano, al borde de perderlo todo. Alejandro seguía de pie, con el teléfono en la mano y la mirada perdida, mientras del otro lado la voz del jeque continuaba hablando en un tono que ya no dejaba espacio para errores. La presión era tanta que por un momento dejó de escuchar con claridad. No entendía las palabras, pero sí sentía el peso de cada una. Era como si cada segundo le quitara una parte de lo poco que le quedaba. Su respiración se volvió más corta, más rápida. Intentó decir algo, cualquier cosa, pero las palabras no le salían como quería. Todo se estaba desmoronando justo frente a él. Fue en ese momento cuando escuchó un leve movimiento detrás de él, un sonido casi imperceptible, como el roce de unos pasos cuidadosos. Alejandro no volteó de inmediato, demasiado concentrado en no perder completamente la llamada. Pero el movimiento volvió a repetirse, esta vez un poco más cerca. Entonces giró ligeramente la cabeza. Ahí estaba ella, la misma mujer de limpieza que había estado en la oficina horas antes. Sostenía un trapo en una mano y un pequeño bote en la otra. Su presencia era discreta, como siempre, pero su mirada era distinta. No estaba simplemente trabajando, estaba observando, atenta, como si entendiera que algo no estaba bien. Alejandro frunció el ceño, confundido. No era el momento para eso. Volvió su atención al teléfono, intentando seguir la conversación, pero ya no tenía control. Del otro lado, el jeque hablaba con más firmeza,
como esperando una respuesta que no llegaba. Alejandro apretó los labios. Estaba a punto de decir algo cuando la mujer dio un paso al frente. No dijo nada al principio, solo lo miró, evaluando la situación. Alejandro la notó ahora con más claridad. Había algo en su expresión, algo que no encajaba con lo que él había asumido sobre ella. No era curiosidad, no era simple preocupación, era seguridad. El jeque volvió a hablar, y esta vez el tono fue más directo, más exigente. Alejandro sintió que ya no podía sostener más ese momento. Bajó un poco el teléfono, cubriendo el micrófono con la mano, y soltó un suspiro cargado de frustración. «No entiendo nada», murmuró, más para sí mismo que para alguien más. La mujer dio otro paso, con cuidado, como si no quisiera invadir, pero al mismo tiempo sabiendo que debía acercarse. Su voz fue tranquila cuando finalmente habló. «¿Está hablando en árabe?» Alejandro levantó la mirada de inmediato. La sorpresa fue clara en su rostro. No esperaba escuchar eso. La miró unos segundos, como si no estuviera seguro de haber escuchado bien. «Sí», respondió confundido, «pero no tengo intérprete». Hubo un pequeño silencio. La mujer asintió despacio, como si ya entendiera todo. Dejó el bote sobre una mesa cercana y limpió sus manos en el trapo con calma, sin prisa, como si supiera exactamente lo que estaba a punto de hacer. «Deme el teléfono», dijo entonces, con una voz firme pero tranquila. Alejandro la miró sin reaccionar de inmediato. Su mente iba demasiado rápido, tratando de procesar lo que estaba pasando. ¿Ella? ¿La empleada de limpieza? No tenía sentido. No era lógico. Todo en esa situación parecía fuera de lugar. «No es momento para esto», respondió él, con tensión en la voz. Pero ella no retrocedió. Lo sostuvo con la mirada, sin imponerse, pero sin dudar. «Si sigue así, va a perder la llamada», dijo, directa. Esas palabras le cayeron como un golpe, porque sabía que tenía razón. Ya estaba perdiendo la llamada. Ya estaba al borde de que todo se viniera abajo. Miró el teléfono, luego a ella, luego otra vez al teléfono. No tenía opciones, ninguna. El jeque volvió a hablar del otro lado, y el tono ahora era claramente impaciente. Alejandro cerró los ojos un segundo. Fue un instante corto, pero suficiente para tomar una decisión. Cuando los abrió, extendió el teléfono hacia ella, todavía con cierta duda, pero sin otra salida. La mujer lo tomó con naturalidad, como si no fuera la primera vez que hacía algo así. Se lo llevó al oído y, sin titubear, comenzó a hablar, en árabe. Las palabras salieron de su boca con fluidez, con seguridad, con una claridad que hizo que Alejandro se quedara completamente inmóvil. No era una frase corta ni algo básico. Era una conversación real, completa, natural. Alejandro la observaba sin poder creerlo. Su expresión cambió por completo. La sorpresa se convirtió en desconcierto, y luego en algo más profundo. No entendía lo que decía, pero sí entendía cómo lo decía. No había nervios, no había dudas, solo control. La mujer caminó unos pasos dentro de la oficina mientras hablaba, como acomodándose en el espacio. Su tono era respetuoso, pero firme. Respondía con seguridad. Hacía pausas precisas, como si estuviera siguiendo el ritmo del jeque sin problema. Alejandro dio un paso hacia atrás, como si necesitara distancia para procesar lo que estaba viendo. Su mente intentaba encajar esa escena con la imagen que tenía de ella, pero no coincidía en nada. Era como si estuviera viendo a otra persona. La conversación continuaba. La mujer escuchaba, asentía levemente, y respondía con claridad. En un momento, incluso dejó escapar una ligera sonrisa, como si algo hubiera salido bien en la negociación. Alejandro sintió como algo dentro de él cambiaba. La tensión no desaparecía, pero ahora estaba mezclada con una nueva sensación, esperanza, una que no había sentido en todo el día. Pasaron varios minutos que antes habrían sido insoportables, pero que ahora se sentían distintos. Cada palabra que ella decía parecía acercarlo más a una solución. Finalmente, la mujer hizo una pausa, escuchó con atención, y luego respondió con una última frase en árabe, más firme que las anteriores. Después, separó el teléfono de su oído y miró la pantalla un segundo. La llamada había terminado. El silencio llenó la oficina de nuevo, pero esta vez no era el mismo silencio de antes. Era uno cargado de expectativa. Ella bajó el teléfono lentamente y lo miró. Alejandro no dijo nada de inmediato. Solo la observaba, como si todavía no pudiera creer lo que acababa de pasar. El silencio que quedó después de que la llamada terminó fue distinto a todo lo que Alejandro había sentido ese día. No era el silencio pesado de la derrota ni el vacío de la incertidumbre. Era un silencio lleno de algo que todavía no podía nombrar,
como si su mente necesitara unos segundos más para ponerse al día con lo que acababa de pasar. Seguía mirando a la mujer frente a él, tratando de entender cómo todo había cambiado en tan poco tiempo. Ella sostenía el teléfono con tranquilidad, como si nada fuera extraordinario. No parecía nerviosa ni alterada, solo estaba ahí, de pie, esperando. Alejandro parpadeó varias veces, como si así pudiera despertar de una escena que no parecía real. ¿Qué pasó?, preguntó al fin, con la voz un poco quebrada. La mujer dio un pequeño paso hacia él y le extendió el teléfono. Alejandro lo tomó sin dejar de mirarla, todavía procesando. Aceptó el acuerdo, dijo ella con calma, pero hizo algunos cambios. Alejandro sintió que el corazón le daba un salto. Sus manos se tensaron alrededor del teléfono. ¿Qué tipo de cambios? Ella no respondió de inmediato. Caminó hacia el escritorio, tomó uno de los documentos que estaban abiertos y lo miró unos segundos, como organizando la información en su cabeza. Quería ajustar los plazos de entrega y modificar una cláusula sobre exclusividad, explicó. También pidió garantías adicionales, pero negocié para que no fueran tan exigentes. Alejandro la escuchaba sin moverse, como si cada palabra fuera una pieza que iba encajando lentamente en un rompecabezas que no sabía que podía completarse. ¿Y aceptaste eso?, preguntó, todavía incrédulo. Ella levantó la mirada y lo sostuvo con seguridad. Acepté lo que nos convenía, respondió, y rechacé lo que podía perjudicar a la empresa. Alejandro sintió un golpe de realidad. Eso no era solo traducir, eso era negociar, y no de cualquier forma, sino con claridad, con estrategia. ¿Cerraste el trato?, preguntó, esta vez más directo, como si necesitara escucharlo claramente. Ella asintió. Sí, el contrato sigue en pie. Solo hay que hacer los ajustes y enviarlo hoy mismo. Alejandro se quedó completamente quieto. Durante unos segundos no dijo nada, no reaccionó, solo respiraba, como si el aire hubiera regresado después de haber estado ausente por mucho tiempo. Luego, sin darse cuenta, soltó una pequeña risa. No era de burla ni de nervios. Era una risa de alivio, de incredulidad. No puede ser, murmuró, llevándose una mano al rostro. Caminó unos pasos por la oficina, como si necesitara moverse para soltar toda la tensión acumulada. Pasó junto a la ventana, luego volvió al escritorio, luego otra vez caminó. No podía quedarse quieto. Pensé que ya todo estaba perdido, dijo en voz baja, más para sí mismo que para ella. Se detuvo y la miró de nuevo, esta vez con otros ojos. Ya no era la mujer que limpiaba su oficina, ya no era alguien invisible en su rutina, era la persona que acababa de salvar su empresa. ¿Cómo hiciste eso?, preguntó, genuinamente sorprendido. No solo hablaste, negociaste mejor de lo que muchos habrían hecho. Ella se encogió ligeramente de hombros, sin darle demasiada importancia. Solo escuché lo que quería y respondí con lo que necesitábamos, dijo con naturalidad. Esa respuesta lo dejó aún más desconcertado. Para ella parecía sencillo. Para él, había sido imposible minutos antes. Alejandro volvió a mirar el teléfono, como si ahí estuviera la prueba de que todo había pasado de verdad. Luego dejó el aparato sobre el escritorio y tomó el contrato. Lo abrió. Revisó algunas páginas, aunque en realidad no estaba leyendo. Su mente estaba en otra parte. «Acabas de salvar la empresa», dijo finalmente, mirándola fijamente. Ella no respondió de inmediato. Solo lo miró, tranquila. «Era importante», dijo después. Se notaba. Esa frase lo golpeó de una forma distinta, porque era verdad. Se notaba en su desesperación, en su forma de hablar, en cómo caminaba sin saber qué hacer. Alejandro apoyó ambas manos sobre el escritorio y bajó la mirada unos segundos. Todo lo que había estado cargando durante semanas, meses incluso, parecía haber cambiado en un instante. «No sé cómo agradecerte», dijo sin levantar la vista. Ella no contestó. No parecía esperar nada. Él levantó la mirada otra vez. «Ni siquiera sé tu nombre», agregó, con una mezcla de vergüenza y sinceridad. La mujer lo miró con calma. «Mariana», respondió. Alejandro asintió despacio, como si estuviera grabando ese nombre con cuidado. «Mariana», repitió. Hubo un momento de silencio entre los dos, pero ya no era incómodo. Era distinto. Era como si algo nuevo se hubiera abierto en ese espacio. Alejandro rodeó el escritorio y se acercó un poco más, sin invadir, pero con atención. «Lo que hiciste hoy no es algo pequeño», dijo. «No es casualidad». Mariana sostuvo su mirada sin cambiar su expresión. «Solo ayudé», respondió, pero él negó con la cabeza. «No, hiciste mucho más que eso». Volvió a caminar unos pasos, ahora con una energía distinta. Ya no era desesperación, era impulso.
Se detuvo de nuevo frente a ella. «Necesito que te quedes», dijo de pronto. Mariana frunció ligeramente el ceño, confundida. «¿Quedarme?» «Aquí», aclaró él. «En la empresa. No como…» Hizo una pausa breve. «No como limpieza». Ella no dijo nada, pero su mirada cambió un poco, como si no esperara escuchar eso. «Lo que hiciste hoy demuestra que puedes hacer mucho más», continuó Alejandro. «Y necesito gente así». El aire en la oficina se sentía diferente ahora, más ligero, pero también cargado de algo nuevo que apenas comenzaba a tomar forma. Mariana lo observó en silencio, como evaluando lo que acababa de escuchar. Y Alejandro, por primera vez en mucho tiempo, no estaba pensando en perder. Estaba pensando en lo que acababa de recuperar. Mariana no respondió de inmediato a la propuesta de Alejandro. Se quedó de pie frente a él, con las manos relajadas a los costados, como si necesitara unos segundos para acomodar lo que acababa de escuchar. La oficina seguía en silencio, pero ahora era un silencio distinto, lleno de algo que apenas comenzaba a tomar forma. Alejandro tampoco dijo nada más. Sabía que ya había hablado suficiente. Ahora todo dependía de ella. Mariana desvió la mirada por un momento, observando el escritorio, los papeles, la computadora, todo ese espacio que hasta hace unos minutos era solo parte de su rutina de limpieza. Ahora ese mismo lugar parecía otro, más cercano, más importante, pero también más complicado. «No sé si sea buena idea», dijo finalmente, con voz tranquila. Alejandro frunció ligeramente el ceño, no en desacuerdo, sino intentando entender. «¿Por qué no?». Ella respiró hondo antes de responder. No parecía nerviosa, pero sí cuidadosa con lo que iba a decir. «Porque usted no me conoce», respondió, «y yo tampoco lo conozco a usted». Esa respuesta lo tomó por sorpresa. No era lo que esperaba. Pensó que tal vez dudaría por miedo, por falta de experiencia en oficina, pero no por algo así. «Eso se puede cambiar», dijo él. «Se empieza trabajando, poco a poco». Mariana negó suavemente con la cabeza. «No es tan simple». Alejandro se quedó en silencio, observándola. Había algo en su forma de hablar que le hacía pensar que había más detrás de todo eso. No era solo una decisión de trabajo, era algo más personal. «Entonces explícamelo», dijo, más calmado. Mariana dudó un momento. Miró hacia la puerta. Luego volvió a verlo a él, como si estuviera decidiendo cuánto decir. «Hace unos años no estaba aquí», comenzó. «Ni siquiera estaba en el país». Alejandro no interrumpió. Se apoyó ligeramente en el escritorio, atento. «Vivía en Medio Oriente», continuó ella. «Llegué allá porque necesitaba trabajar. No tenía muchas opciones». Su tono era directo, sin dramatizar, pero tampoco ocultando nada. Hablaba como alguien que ya había pasado por eso y lo tenía claro. «Trabajé en un restaurante», dijo. «Era un lugar pequeño, pero muy concurrido. Atendía mesas todos los días, muchas horas. Al principio no entendía nada. El idioma, la gente, las costumbres, todo era diferente». Alejandro la escuchaba sin moverse. Ahora empezaba a encajar lo que había visto minutos antes. «Pero tenía que aprender», agregó. «No podía quedarme atrás. Si no entendía, no trabajaba. Y si no trabajaba, no tenía cómo sostenerme». Hizo una pequeña pausa, como recordando. «Al principio fue difícil. Me equivocaba mucho. No entendía lo que me pedían. Me confundía con los pedidos, con los horarios. Pero poco a poco empecé a reconocer palabras, luego frases. Después ya podía seguir conversaciones completas». Alejandro asintió levemente, como si estuviera viendo esa evolución en su mente. «Los clientes hablaban mucho», continuó Mariana. «A veces se quedaban horas. Yo escuchaba todo, incluso cuando no estaba atendiendo directamente. Así fui aprendiendo. No en una escuela, no en un curso, solo escuchando, practicando, equivocándome». «¿3 años?», preguntó Alejandro, recordando lo que había mencionado antes. «Casi», respondió ella. «Un poco menos, pero sí, fue suficiente». Se hizo un pequeño silencio. Alejandro procesaba cada palabra, cada detalle. «¿Y por qué regresaste?», preguntó después. Mariana bajó la mirada por un instante. «Porque ya no quería seguir allá», no dio más detalles, y Alejandro lo notó. No insistió. Entendió que había cosas que ella no quería explicar, al menos no todavía. «Cuando regresé», continuó Mariana, «necesitaba empezar de nuevo, sin complicaciones, sin explicaciones largas, solo trabajar». Miró alrededor de la oficina. «Este lugar fue una oportunidad», dijo. «No era complicado, no tenía presión. Podía hacer mi trabajo y ya.
Alejandro sintió algo extraño al escuchar eso. Para él, esa oficina era el centro de todo. Para ella, había sido solo un lugar tranquilo. ¿Y nunca pensaste en usar lo que sabías?, preguntó. Mariana lo miró de nuevo. No. La respuesta fue clara, sin dudas. ¿Por qué? Ella se tomó un segundo antes de responder. Porque a veces es más fácil no destacar, dijo. Cuando destacas, la gente empieza a hacer preguntas. Esperan cosas de ti, y no siempre estás listo para eso. Alejandro se quedó en silencio. Esa respuesta le pegó de una forma distinta, porque él había pasado años buscando destacar, buscando crecer, buscando ser visto, y ahora tenía frente a él a alguien que había hecho lo contrario. Pero hoy sí lo hiciste, dijo. Mariana asintió ligeramente, porque era necesario. Otra vez esa forma directa de hablar, sin rodeos. No pensé en otra cosa, agregó. Solo vi que iba a perder la llamada. Alejandro soltó un pequeño suspiro, recordando ese momento. Y la hubiera perdido, admitió. Mariana no respondió. No hacía falta. El ambiente volvió a quedarse en silencio por unos segundos, pero ya no era incómodo. Era un silencio de comprensión. Alejandro la miró con más atención. No quiero que eso se quede ahí, dijo finalmente. No después de lo que hiciste. Mariana no apartó la mirada. No tienes que decidir ahora, continuó él. Pero quiero que lo pienses. Ella asintió despacio. Lo voy a pensar. Alejandro dio un pequeño paso hacia atrás, como dándole espacio. Está bien. Mariana tomó el trapo que había dejado antes y el bote de limpieza. Por un momento, parecía que todo volvía a la normalidad, pero no era así. Nada era igual que antes. Antes de salir, se detuvo en la puerta. Alejandro, dijo. Él levantó la mirada, sorprendido de escuchar su nombre. El contrato sí quedó bien, agregó. Solo no se tarde en enviarlo. Alejandro asintió. No lo haré. Mariana abrió la puerta y salió con la misma calma con la que había entrado. Alejandro se quedó solo otra vez en la oficina, pero esta vez no había desesperación, no había miedo. Miró el contrato sobre el escritorio, luego el teléfono, luego la puerta por donde ella había salido, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que algo había cambiado de verdad. Al día siguiente, la oficina amaneció con un ambiente distinto. No era algo que se pudiera señalar con exactitud, pero se sentía en el aire. Como cuando algo importante pasa, y, aunque nadie lo diga en voz alta, todos lo perciben. Alejandro llegó más temprano de lo habitual. No había dormido mucho, pero no por la misma preocupación de días anteriores. Esta vez su mente estaba ocupada en otra cosa, en Mariana. Dejó su saco sobre la silla y encendió la computadora. El contrato con el jeque ya había sido ajustado y enviado durante la noche. Todo estaba en orden. Había recibido un mensaje corto confirmando la recepción, lo cual ya era una buena señal. Pero, a pesar de eso, su atención no estaba ahí. Miró hacia la puerta de su oficina por unos segundos, como esperando algo. Luego negó levemente con la cabeza, como si se estuviera dando cuenta de lo extraño que era eso. Nunca antes había estado pendiente de alguien del personal de limpieza. Nunca. Pero ahora no podía evitarlo. Pasaron algunos minutos. Carla entró con una carpeta en la mano, lista para comenzar el día. Le habló de algunos pendientes, de reuniones que debían reagendarse, de asuntos que habían quedado en pausa. Alejandro escuchaba, pero no con la misma intensidad de siempre. Asentía, respondía lo necesario, pero su mente seguía en otra parte. ¿Todo bien?, preguntó Carla en un momento, notando su distracción. Alejandro la miró y tardó un segundo en reaccionar. Sí, todo bien, respondió, aunque no sonaba del todo convencido. Carla no insistió. Cerró la carpeta y salió de la oficina. El reloj avanzó. Las horas comenzaron a moverse con la rutina habitual. Llamadas, correos, firmas, pero todo eso parecía automático, como si Alejandro estuviera cumpliendo sin realmente estar presente. Cerca del mediodía, la puerta se abrió suavemente. Alejandro levantó la mirada de inmediato. Era Mariana. Entró como siempre, sin hacer ruido, con su uniforme de trabajo y sus cosas de limpieza. Pero algo era distinto. O tal vez era él quien la veía distinto. «Buenos días», dijo ella con naturalidad. «Buenos días», respondió Alejandro, sin apartar la mirada. Mariana comenzó a hacer su trabajo como cualquier otro día. Ordenó algunos papeles, limpió la superficie del escritorio, acomodó lo que estaba fuera de lugar, todo con la misma calma de siempre. Pero esta vez, Alejandro no volvió a su computadora. La observaba, en silencio.
No era incomodidad lo que sentía, era curiosidad, era interés. Después de unos minutos, Mariana se detuvo. Sabía que él la estaba mirando. ¿Pasa algo?, preguntó, sin dejar de ser directa. Alejandro dudó un instante, pero luego decidió no darle vueltas. ¿Lo pensaste? Mariana dejó el trapo sobre el escritorio y lo miró de frente. Sí, ese sí, se quedó en el aire unos segundos. Alejandro esperó, sin interrumpir. Lo pensé bien, continuó ella, y creo que puedo intentarlo. Alejandro sintió una pequeña tensión que no había notado antes. No era nerviosismo, pero sí expectativa. ¿En serio?, preguntó, como si necesitara confirmarlo. Mariana asintió, pero con una condición. Alejandro se enderezó un poco. Dime, si no funciona, regreso a lo que hacía antes, sin problemas. La propuesta era clara. No pedía privilegios, no pedía garantías, solo una salida. Alejandro no dudó. Está bien. Mariana asintió, como cerrando ese acuerdo. Hubo un pequeño silencio después de eso, pero esta vez no era incómodo. Era como si ambos estuvieran entendiendo que algo nuevo estaba comenzando. Entonces, dijo Alejandro, buscando las palabras, tendríamos que hacer algunos cambios. Mariana lo miró, esperando. El puesto sería como asistente directa, explicó. Necesito a alguien que pueda ayudarme con reuniones, llamadas, organización, y bueno, ya vimos que también con otras cosas. Mariana no respondió de inmediato, pero no parecía sorprendida. No tengo experiencia en oficina, dijo. Eso se aprende, respondió él. Lo importante es lo otro. Mariana lo sostuvo con la mirada unos segundos. Está bien. Alejandro tomó aire, como si apenas estuviera dimensionando lo que acababa de hacer. Entonces empezamos hoy. Mariana levantó ligeramente las cejas. ¿Hoy? Sí, dijo él. No tiene sentido esperar. Ella miró sus cosas de limpieza. Luego volvió a verlo. ¿Y esto? Alguien más se encargará, respondió Alejandro. Mariana se quedó en silencio unos segundos. Luego asintió. Está bien. Dejó el trapo doblado sobre el escritorio, con cuidado, como cerrando una etapa sin hacerlo evidente. Alejandro se levantó de su silla. Ven, dijo. Mariana lo siguió fuera de la oficina. Caminaron por el pasillo, y varias personas levantaron la mirada al verlos pasar juntos. No era algo común. Algunos intercambiaron miradas, otros fingieron no notar nada, pero el cambio ya empezaba a hacerse visible. Entraron a una pequeña oficina vacía, cerca de la de Alejandro. Este espacio está libre, dijo él. Puedes usarlo. Mariana observó el lugar. Era sencillo, pero suficiente. Un escritorio, una silla, una computadora. Gracias, dijo. Alejandro asintió. Carla te ayudará con lo básico, agregó. Y lo demás lo vamos viendo. Mariana volvió a asentir. Hubo un momento breve en el que ambos se quedaron en silencio dentro de esa oficina nueva, como si ninguno quisiera apresurar lo que estaba pasando. Entonces, bienvenida, dijo Alejandro finalmente. Mariana lo miró. Gracias. No hubo más palabras. No hacían falta. Alejandro salió de la oficina y regresó a la suya, pero algo había cambiado. Ya no era el mismo inicio de día. Ya no era la misma rutina. Y mientras Mariana se quedaba sola en ese nuevo espacio, mirando el escritorio frente a ella, entendía que había cruzado una línea que no tenía regreso. Pero no parecía preocupada, parecía lista. El cambio en la oficina no tardó en hacerse evidente. No era solo que Mariana ahora tuviera un escritorio propio, o que ya no se le viera con los utensilios de limpieza. Era algo más. Era la forma en que la gente comenzaba a mirarla. Algunos con curiosidad, otros con desconfianza, y unos pocos con una incomodidad que no sabían cómo ocultar. Nadie decía nada directamente, pero los comentarios en voz baja empezaban a circular. Alejandro lo notaba, aunque no siempre reaccionaba. Estaba concentrado en otras cosas, en reorganizar la empresa después de haber evitado el desastre. Pero había alguien más que sí estaba prestando atención a cada detalle, a cada cambio, a cada movimiento que Mariana hacía dentro de la oficina. Ricardo Velasco era socio de la empresa desde hacía varios años. Tenía una presencia fuerte, de esas que llenan un espacio sin necesidad de hablar mucho. Siempre bien vestido, siempre seguro de sí mismo. Pero detrás de esa imagen había algo más. Algo que no todos veían de inmediato. Ambición. Y no de la tranquila, sino de la que empuja, de la que no se detiene ante nada. Ricardo llevaba días observando en silencio. Había escuchado rumores sobre lo que pasó con el contrato del jeque, pero no tenía toda la información. Solo sabía que algo no cuadraba, y cuando vio a Mariana en una oficina, con computadora propia y entrando y saliendo del despacho de Alejandro, entendió que ahí había algo que no le estaban diciendo.
Una mañana, decidió no esperar más. Entró a la empresa con paso firme, como siempre, saludando apenas a quienes se cruzaban en su camino. No perdió tiempo en detenerse con nadie. Su objetivo era claro. Caminó directo hacia la oficina de Alejandro y abrió la puerta sin tocar. Alejandro levantó la mirada, sorprendido por la entrada. «Ricardo», dijo, con tono serio. «Pudiste haber tocado». Ricardo cerró la puerta detrás de él sin prisa. «Necesitamos hablar», respondió directo. Alejandro dejó el documento que estaba revisando y se recargó en la silla. «Te escucho». Ricardo no se sentó. Se quedó de pie, observándolo. «Me enteré del contrato», dijo. «Al final sí se cerró». Alejandro asintió. «Sí, qué curioso», continuó Ricardo, cruzándose de brazos. «Porque hasta donde yo sabía, no tenías intérprete». Alejandro lo miró fijamente, sin responder de inmediato. «Se resolvió», dijo al final. Ricardo soltó una leve sonrisa, pero no era de alegría. «Sí, eso ya lo veo», respondió. «Lo que no entiendo es cómo». El silencio entre los dos se tensó. Alejandro sabía hacia dónde iba esa conversación. «No todo tiene que pasar por ti, Ricardo», dijo con calma. Ricardo inclinó ligeramente la cabeza. «No, claro que no», respondió. «Pero cuando algo tan importante sucede, me gusta saber quién está moviendo las piezas». Alejandro no se dejó provocar. La empresa se salvó. Eso es lo importante. Ricardo lo sostuvo con la mirada unos segundos más. Luego dio un paso hacia el escritorio. «¿Y esa mujer?», dijo. «Mariana». Alejandro no reaccionó de inmediato, pero su expresión cambió ligeramente. «¿Qué pasa con ella?», preguntó. Ricardo dejó escapar una pequeña risa sin humor. «Eso mismo quiero saber». Se hizo un silencio corto. «Hace una semana estaba limpiando pisos», continuó Ricardo. «Ahora tiene oficina, acceso a información, y entra aquí como si nada». Alejandro se enderezó un poco. «Porque se lo ganó». Ricardo arqueó una ceja. ¿Así? «Sí», respondió Alejandro firme. «Gracias a ella cerramos el contrato». Esa frase hizo que Ricardo se quedara completamente quieto por un segundo. «¿Estás hablando en serio?», preguntó. «Muy en serio». Ricardo lo observó con más atención ahora, como si estuviera recalculando todo. «¿Y desde cuándo una empleada de limpieza sabe negociar con un jeque árabe?», preguntó, con un tono que ya no ocultaba la desconfianza. Alejandro no dudó. «Desde que tiene la capacidad para hacerlo». Ricardo caminó lentamente por la oficina, como pensando. «No lo sé, Alejandro», dijo después. «Suena demasiado conveniente». Alejandro frunció el ceño. «¿Conveniente?». «Sí», respondió Ricardo. «Una persona que aparece de la nada, justo cuando más la necesitas, resuelve todo, y ahora está dentro de la empresa». Se detuvo frente a él. «¿No te parece raro?». Alejandro negó con la cabeza. «No». Ricardo lo miró fijamente. «A mí sí». El ambiente se volvió más pesado. «No estoy diciendo que esté mintiendo», agregó Ricardo. «Pero tampoco estoy diciendo que sea lo que parece». Alejandro se levantó de la silla. «No necesito que confíes en ella», dijo. «Solo necesito que respetes mi decisión». Ricardo sostuvo su mirada unos segundos más. Luego asintió lentamente. «Claro», dijo. «Eres el jefe». Pero su tono decía otra cosa. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo. «Solo ten cuidado», agregó. «A veces lo que parece una solución termina siendo un problema». Y salió. La puerta se cerró con suavidad, pero el ambiente quedó cargado. Alejandro se quedó de pie unos segundos, mirando hacia la puerta. No le gustaba nada esa sensación. Conocía a Ricardo. Sabía que no dejaba las cosas así. Mientras tanto, en su nueva oficina, Mariana revisaba unos documentos básicos que Carla le había dejado. Estaba concentrada, aprendiendo, adaptándose, pero no estaba ajena a las miradas, a los movimientos, a los cambios en el ambiente. Levantó la vista por un momento, como si sintiera algo. No sabía exactamente qué era, pero algo ya había empezado a moverse en su contra. Los días comenzaron a tomar un ritmo distinto dentro de la empresa. Después de la tensión que se había vivido, ahora todo parecía moverse con más orden, pero también con una especie de atención constante, como si todos estuvieran observando algo que aún no entendían del todo. Mariana ya no pasaba desapercibida. Su presencia se notaba, no porque hiciera ruido, sino porque ahora estaba en medio de decisiones, reuniones y movimientos importantes. Al principio, todo era nuevo para ella. Encender la computadora cada mañana, revisar correos, responder mensajes que no siempre entendía al primer intento. Carla le ayudaba con paciencia, explicándole cómo organizar agendas, cómo responder de forma clara, cómo manejar ciertos temas sin complicarse. Mariana aprendía rápido. No preguntaba de más,
pero tampoco se quedaba con dudas. Escuchaba, observaba y aplicaba. Alejandro, por su parte, comenzó a involucrarla cada vez más en su día a día. Al inicio eran cosas simples: pedirle que tomara nota durante reuniones, que revisara horarios, que confirmara llamadas, pero poco a poco, esas tareas fueron creciendo. Empezó a pedirle su opinión en ciertos asuntos, primero de forma casual, como probando. Una tarde, mientras revisaban unos documentos en la oficina, Alejandro hizo una pausa. ¿Tú qué opinas de esto?, preguntó, señalando una cláusula. Mariana miró el papel unos segundos. No respondió de inmediato. Depende, dijo al final. ¿Qué quiere la otra parte? Alejandro la miró con atención. Asegurar ganancias a corto plazo. Mariana asintió ligeramente. Entonces esto no les va a gustar, respondió. Es muy a largo plazo. Alejandro se recargó en la silla. Eso mismo pensé. Hubo un pequeño silencio, pero no incómodo. Era como si ambos estuvieran encontrando un punto en común. Puedes decirlo en la reunión, agregó él. Mariana levantó la mirada, sorprendida. ¿Yo? Sí, respondió Alejandro. Tiene sentido lo que dices. Ella dudó un segundo. No estoy acostumbrada a eso. Te vas a acostumbrar, dijo él, con calma. Esa conversación, aunque simple, marcó algo. A partir de ahí, Alejandro dejó de verla solo como alguien que lo había ayudado en un momento crítico. Comenzó a verla como alguien en quien podía confiar, y esa confianza empezó a crecer. Las reuniones ya no eran solo espacios donde Mariana tomaba notas. Poco a poco empezó a participar, al principio con frases cortas, luego con ideas más completas. No hablaba de más, pero cuando lo hacía, era claro. Algunos empleados comenzaron a notarlo. Algunos lo aceptaban, otros no tanto, pero nadie podía negar que Alejandro la escuchaba. Una mañana, mientras salían de una reunión complicada, Alejandro caminaba junto a ella por el pasillo. «Te defendiste bien», dijo. Mariana lo miró, sin entender del todo. «No dije mucho». «Dijiste lo necesario», respondió él. Ella no contestó, pero una leve expresión apareció en su rostro. No era una sonrisa completa, pero sí algo cercano. Ese tipo de momentos comenzaron a repetirse. Pequeñas conversaciones, comentarios breves, intercambios que no llamaban la atención de otros, pero que entre ellos iban construyendo algo. Un día, Alejandro llegó más tarde de lo habitual. Se veía cansado, más de lo normal. Mariana lo notó en cuanto entró a la oficina. ¿Todo bien?, preguntó desde su escritorio. Alejandro dejó su saco sobre la silla. No mucho, respondió. No dio más detalles, pero esta vez no cerró la puerta de inmediato. Se quedó ahí, como si no tuviera prisa por aislarse. Mariana lo observó unos segundos. Luego se levantó. ¿Café?, preguntó. Alejandro la miró, sorprendido. Sí, gracias. Mariana salió y regresó unos minutos después con 2 tazas. Dejó una frente a él y se quedó de pie. «Puedes sentarte», dijo Alejandro. Ella dudó un segundo, pero luego tomó la silla frente al escritorio. «¿Qué pasó?», preguntó con naturalidad. Alejandro soltó un suspiro. «Problemas con otro inversionista», respondió. «Nada nuevo». Mariana asintió. «¿Se puede resolver?». Alejandro pensó un momento. Tal vez. Ella no dijo nada más. Solo tomó un poco de café. El silencio entre los dos no era incómodo. Era tranquilo. Como si no hiciera falta llenar cada espacio con palabras. «Gracias por el café», dijo Alejandro después. «De nada». Ese tipo de momentos comenzaron a hacerse más frecuentes. Ya no solo hablaban de trabajo. A veces eran comentarios simples, preguntas pequeñas, cosas que no tenían que ver con la empresa. «¿Siempre has trabajado en esto?», preguntó Mariana una vez. «Sí», respondió él. «Desde que salí de la universidad. ¿Te gusta?». Alejandro pensó un segundo. «Antes sí», dijo. «Ahora, no siempre». Mariana asintió, como si entendiera más de lo que decía. «¿Y a ti?», preguntó él. «No lo sé todavía», respondió ella. Ambos se quedaron en silencio unos segundos, pero ese silencio no alejaba, acercaba. La relación entre ellos ya no era solo de jefe y empleada. Había algo más, algo que ninguno decía en voz alta, pero que empezaba a sentirse. Una tarde, mientras revisaban unos pendientes, Alejandro se detuvo a mirarla por un segundo más de lo normal. No fue algo evidente, pero sí suficiente para que Mariana lo notara. Ella levantó la mirada. «¿Qué pasa?», preguntó. Alejandro dudó un instante. Nada. Pero no era cierto. Mariana lo sostuvo con la mirada unos segundos más, como si intentara entender lo que no estaba diciendo. Luego volvió a lo suyo. Pero algo había cambiado, y los dos lo sabían, aunque ninguno lo dijera.
El ambiente dentro de la empresa empezó a cambiar de una forma más evidente. Ya no eran solo miradas curiosas o comentarios sueltos en voz baja. Ahora había algo más organizado, más dirigido, como si alguien estuviera empujando poco a poco una idea entre los demás. Y ese alguien era Ricardo. No lo hacía de forma directa. No enfrentaba a Mariana frente a todos ni decía acusaciones abiertas. Era más cuidadoso. Sabía cómo moverse. Sabía dónde hablar, con quién hacerlo, y qué decir para que las dudas empezaran a crecer sin que pareciera que venían de él. Todo comenzó con comentarios pequeños. ¿No se te hace raro?, decía a algunos empleados en momentos casuales. Digo, no cualquiera negocia con un cliente así. Otros asentían sin responder mucho, pero la semilla ya quedaba plantada. Yo no digo que esté mal, agregaba, solo digo que es extraño, y con eso era suficiente. En otra parte de la oficina, mientras 2 empleados revisaban unos reportes, Ricardo se acercó como si nada. «Oigan», dijo con tono relajado, «¿alguien sabe de dónde salió Mariana?». Uno de ellos negó. «No mucho», respondió, «solo que trabajaba aquí en limpieza». Ricardo levantó ligeramente las cejas. «Exacto». No dijo más. No hacía falta. El silencio que dejaba después de esas frases hacía el resto. Poco a poco, la percepción comenzó a cambiar. No todos desconfiaban, pero ya no era la misma neutralidad de antes. Ahora había dudas, preguntas sin respuesta. Y eso empezaba a notarse en el trato. Mariana lo percibió primero en cosas pequeñas. Gente que antes le hablaba con normalidad ahora era más seca. Respuestas más cortas, menos contacto visual. Nada directo, pero sí distinto. Una mañana, se acercó a uno de los empleados para pedirle un documento. «¿Me puedes pasar el archivo del proyecto anterior?», preguntó. «Está en el sistema», respondió él sin mirarla. «Sí, pero no tengo acceso a esa carpeta todavía». El hombre dudó un segundo. «Pídeselo a sistemas», dijo girando su silla. Mariana se quedó ahí un momento, sin decir nada más. Luego asintió y se fue. No era grave, pero no era normal. Ese tipo de situaciones comenzaron a repetirse. Respuestas cortas, ayuda limitada, una distancia que antes no existía. Carla fue de las pocas que no cambió su actitud. Seguía ayudando a Mariana como desde el principio, explicándole cosas, resolviendo dudas. «No les hagas caso», le dijo un día, mientras revisaban unos correos. «La gente habla mucho cuando no entiende». Mariana la miró. «No me molesta lo que digan», respondió. «Me llama la atención que cambien». Carla soltó una leve sonrisa. «Eso pasa más de lo que crees». Mientras tanto, Alejandro comenzaba a notar ciertas tensiones, pero no entendía del todo de dónde venían. Estaba ocupado con la empresa, con nuevos acuerdos, con reorganizar todo después del contrato. No tenía tiempo para detenerse en detalles pequeños, hasta que uno de esos detalles llegó a él. Una tarde, salió de su oficina y escuchó una conversación que se detuvo en cuanto lo vieron. «¿Qué pasa?», preguntó, mirando a los 2 empleados. «Nada», respondió uno de ellos rápidamente. Alejandro los observó unos segundos más, pero no insistió. Sin embargo, algo no le gustó. Siguió caminando, pero esa sensación se quedó con él. Horas más tarde, Ricardo entró a su oficina sin avisar, como ya era costumbre. «¿Todo bien?», preguntó, con un tono aparentemente casual. Alejandro lo miró. «Más o menos». Ricardo asintió, como si esperara esa respuesta. «Me imagino». Se sentó sin pedir permiso. «La gente está hablando». Alejandro frunció el ceño. «¿De qué?». Ricardo lo miró directamente. «De Mariana». El nombre cayó con peso. «¿Qué están diciendo?», preguntó Alejandro. Ricardo se encogió ligeramente de hombros. «Nada concreto. Solo preguntas. Dudas». Alejandro se recargó en la silla. «¿Cómo cuáles?». Ricardo lo observó unos segundos, como midiendo sus palabras. «Que apareció de la nada», dijo. «Que ahora tiene acceso a todo. Que tú confías en ella más que en gente que lleva años aquí». Alejandro no respondió de inmediato. «La gente no entiende ese cambio», agregó Ricardo. «Y cuando no entienden, inventan». El silencio se volvió pesado. «¿Tú también dudas?», preguntó Alejandro. Ricardo no respondió de inmediato. «Yo solo observo», dijo al final. Alejandro sostuvo su mirada. «Pues observa bien». Ricardo asintió lentamente. «Eso hago». Se levantó de la silla. «Solo te aviso», agregó, «porque después, cuando las cosas se salen de control, ya es tarde». Y salió de la oficina. Alejandro se quedó en silencio, mirando hacia la puerta. No le gustaba nada esa sensación. No le gustaba que el ambiente se estuviera contaminando sin que él lo notara a tiempo. Mientras tanto, Mariana estaba en su oficina, revisando unos documentos, pero no estaba concentrada del todo.
Había algo en el ambiente que ya no se podía ignorar. Levantó la mirada por un momento, mirando hacia el pasillo. No sabía exactamente qué estaba pasando, pero sí sabía algo. Algo ya había comenzado a moverse en su contra, y esta vez no parecía algo que pudiera ignorar fácilmente. Los días siguientes comenzaron a sentirse más pesados para Mariana, aunque por fuera todo siguiera funcionando igual. Ya no era solo la distancia de algunos compañeros o las miradas incómodas. Ahora había algo más claro, más directo, aunque todavía disfrazado de normalidad. Era como si poco a poco alguien estuviera empujando una historia que no era cierta, pero que empezaba a tomar forma. Todo explotó una mañana. Mariana llegó temprano, como siempre. Encendió la computadora, revisó los pendientes del día y comenzó a organizar la agenda de Alejandro. Todo parecía en orden hasta que recibió un correo que no esperaba. Era de uno de los departamentos financieros. El asunto decía: revisión urgente de contrato. Frunció ligeramente el ceño y abrió el mensaje. Lo que vio no tenía sentido. Era una versión del contrato con el jeque, pero con modificaciones que ella no había hecho. Cláusulas cambiadas, cifras ajustadas, condiciones distintas. Y lo más grave, el documento llevaba su nombre en la parte de revisión. Mariana se quedó completamente quieta por unos segundos, mirando la pantalla. Eso no era un error simple. Revisó otra vez, con más atención. El formato era correcto, la estructura también. No parecía un documento falso hecho a la carrera. Estaba bien armado, demasiado bien. Sintió una presión en el pecho, no de miedo, sino de alerta. Se levantó de inmediato y caminó hacia la oficina de Alejandro. Tocó la puerta esta vez, algo que no siempre hacía. «Pasa», se escuchó desde adentro. Entró sin perder tiempo. «Tenemos un problema», dijo, directa. Alejandro levantó la mirada, notando de inmediato que algo no estaba bien. «¿Qué pasó?» Mariana se acercó y giró la pantalla hacia él. «Esto». Alejandro miró el documento. Al principio no entendió, pero en cuanto comenzó a leer, su expresión cambió. «¿Qué es esto?», preguntó. «No lo sé», respondió Mariana, «pero no es la versión que enviamos». Alejandro siguió revisando, pasando páginas, cada vez más serio. «Esto cambia todo», dijo. «Estas condiciones nos dejan en desventaja». Mariana asintió. «Y aparece como si yo lo hubiera aprobado». El silencio cayó entre los dos. Alejandro levantó la mirada lentamente. «¿Tú hiciste esto?». La pregunta fue directa, sin rodeos. Mariana no se movió. «No». Su respuesta fue firme, sin titubeos. Alejandro la sostuvo con la mirada unos segundos. Había algo en su expresión, una mezcla de duda y presión. No porque no confiara en ella, sino porque la situación era demasiado delicada. «Entonces alguien lo hizo por ti», dijo él. «O lo hizo para que pareciera que fui yo», respondió Mariana. Alejandro se recargó en la silla, pasando una mano por su rostro. ¿Quién tendría acceso a esto? Mariana pensó un momento. «Varias personas», dijo, «pero no todos sabían exactamente qué buscar». En ese momento, la puerta se abrió sin aviso. Ricardo entró. «Ya me enteré», dijo, mirando directamente a Alejandro. Luego miró a Mariana. «Vaya problema». Alejandro no dijo nada de inmediato. «¿Qué sabes?», preguntó. Ricardo caminó con calma hacia el escritorio. «Lo suficiente», respondió. «El documento ya está circulando». Mariana lo observó fijamente. «¿Y tú de dónde lo sacaste?», preguntó. Ricardo sonrió levemente. «No fui el único que lo recibió». Alejandro apretó la mandíbula. «Esto es serio, muy serio», respondió Ricardo. «Porque ahora parece que alguien dentro de la empresa intentó cambiar las condiciones del contrato». Miró a Mariana. «Y todo apunta a ti». El ambiente se volvió pesado de inmediato. Mariana no apartó la mirada. «Parece», dijo. «Pero no es». Ricardo cruzó los brazos. «Eso dices tú». Alejandro intervino. «Basta». Los dos lo miraron. «Esto no se va a resolver así», continuó Alejandro. «Primero hay que entender qué pasó». Ricardo dio un paso atrás, pero no soltó el tema. «Claro», dijo. «Pero mientras tanto, el daño ya está hecho». Se hizo un silencio incómodo. «El jeque ya recibió esta versión», agregó Ricardo. Esa frase cayó como un golpe. Alejandro se levantó de inmediato. «¿Qué?». «Sí», respondió Ricardo. «Hace unas horas». Alejandro sintió como todo se tensaba otra vez, como aquel día de la llamada. «Esto puede cancelar el acuerdo», dijo. Mariana apretó ligeramente las manos. «Hay que aclararlo antes de que sea tarde». Ricardo negó con la cabeza. «No es tan fácil», dijo. «Porque ahora la duda ya existe». Miró a Alejandro. «Y tú confiaste en la persona equivocada». Esa frase fue directa, sin filtro. Alejandro no respondió de inmediato. Su mirada pasó de Ricardo a Mariana.
Por primera vez desde que todo comenzó, había una grieta en su expresión. No era desconfianza total, pero tampoco era certeza. Y Mariana lo notó. Ese pequeño cambio fue suficiente. «Si crees que fui yo», dijo Mariana con voz más baja pero firme, «dímelo». Alejandro no respondió de inmediato. Ese segundo de silencio pesó más que cualquier palabra. Mariana bajó la mirada un instante, luego volvió a levantarla. «No fui yo», repitió. Ricardo observaba en silencio, casi con interés. Alejandro finalmente habló. «Necesito revisar todo. No fue una acusación, pero tampoco fue un respaldo, y eso fue lo que más dolió». Mariana asintió lentamente. «Está bien». Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Nadie la detuvo. Cuando salió de la oficina, el ruido del pasillo volvió, pero para ella todo se sentía distinto, más frío. Dentro, Alejandro se dejó caer en la silla. Ricardo lo miró. «Te lo dije», murmuró. Alejandro no respondió, pero por primera vez, la duda ya estaba ahí, y eso cambiaba todo. El resto del día se volvió pesado, lento, como si cada minuto costara más de lo normal. Mariana regresó a su oficina sin decir nada, cerró la puerta con suavidad y se quedó de pie frente al escritorio. No se sentó de inmediato, solo miraba la pantalla apagada, como si necesitara unos segundos para procesar todo lo que acababa de pasar. No era solo el documento, no era solo el problema con el contrato, era la duda, esa pequeña pausa de Alejandro, ese segundo en el que no respondió con firmeza, se le quedó grabado, porque hasta ese momento nunca había sentido que él dudara de ella, y ahora algo había cambiado. Respiró hondo y finalmente se sentó. Encendió la computadora. Aunque no tenía claro qué iba a hacer, abrió el archivo original del contrato. Lo revisó línea por línea, comparándolo con la versión alterada. No había forma de que alguien hiciera eso por accidente. Cada cambio estaba bien colocado, bien pensado. Era un movimiento hecho con intención, y eso solo confirmaba algo. Alguien quería perjudicarla, pero no sabía quién, aunque en el fondo, una idea comenzaba a tomar forma. Cerca del mediodía, Mariana salió de su oficina. Caminó por el pasillo con la misma calma de siempre, pero ahora las miradas eran diferentes. Ya no eran solo curiosas, ahora eran más directas, más cargadas. Al pasar junto a dos empleados, escuchó claramente una frase en voz baja. «Te dije que no era normal». No volteó, no reaccionó. Siguió caminando como si no hubiera escuchado nada. Entró al área común, tomó un vaso de agua y regresó sin detenerse. Cada paso se sentía más pesado, no por cansancio, sino por lo que estaba pasando alrededor. Cuando volvió a su oficina, encontró un correo nuevo. Era de Alejandro. Solo decía: «Necesito que vengas». Mariana lo leyó 2 veces. No había más texto, no había tono, solo esa frase. Se levantó de inmediato y caminó hacia la oficina principal. Esta vez no tocó. Abrió la puerta y entró. Alejandro estaba de pie, mirando por la ventana. No volteó de inmediato. «Cierra la puerta», dijo. Mariana lo hizo. El silencio llenó el espacio por unos segundos. Alejandro finalmente se giró. «Hablé con el equipo», dijo. Mariana no respondió. «El documento salió desde tu acceso». Esa frase fue directa, sin rodeos. Mariana sintió el impacto, pero no lo mostró. «Eso no prueba que fui yo», respondió. Alejandro asintió levemente. «Lo sé», pero no sonaba convencido. «También revisamos los horarios», continuó. «El archivo se modificó en la noche». Mariana frunció ligeramente el ceño. «Yo no estaba aquí». «Lo sé», repitió él. Pero otra vez, ese tono. No era acusación abierta, pero tampoco era confianza total. Mariana lo sostuvo con la mirada. «Entonces, ¿qué estás diciendo?» Alejandro dudó un segundo. «Estoy diciendo que esto es complicado». Ese fue el momento en que algo se rompió. No con ruido, no con gritos, solo con esa frase. Mariana bajó la mirada un instante. Luego volvió a levantarla. «No confías en mí», dijo. Alejandro abrió la boca para responder, pero no encontró las palabras de inmediato. «Confío», comenzó, pero se detuvo. Y ese silencio dijo más que cualquier respuesta. Mariana asintió lentamente. «Entiendo». Se hizo un silencio más largo. «El contrato está en riesgo», agregó Alejandro, como si eso justificara todo. Mariana no respondió de inmediato. «Siempre lo estuvo», dijo al final. Alejandro la miró. «Pero ahora es distinto». «Sí», respondió ella. «Ahora también soy parte del problema». Esa frase quedó en el aire. Alejandro no negó. Y eso fue suficiente. Mariana dio un pequeño paso hacia atrás. «No fui yo», dijo una vez más. Pero esta vez no lo dijo para convencerlo. Lo dijo porque era verdad. Y nada más.
Alejandro la observó, con una expresión que mezclaba muchas cosas: presión, duda, cansancio. «Necesito tiempo», dijo. Mariana asintió. «Yo también». Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo un segundo. «Gracias por la oportunidad», dijo sin voltear. Alejandro no reaccionó de inmediato, y cuando lo hizo, ya era tarde. La puerta se cerró. Mariana caminó directo a su oficina. Entró, cerró la puerta, y esta vez sí se apoyó en el escritorio, soltando el aire que había estado conteniendo. No lloró, no gritó, solo se quedó en silencio. Pasaron unos minutos antes de que comenzara a guardar sus cosas. No eran muchas. Un cuaderno, algunos documentos, una taza. Cada movimiento era tranquilo, sin prisa, como alguien que ya tomó una decisión. Cuando terminó, miró el espacio por última vez, ese lugar que apenas había comenzado a conocer, y que ahora estaba dejando. Salió de la oficina sin hacer ruido. Caminó por el pasillo con la misma calma con la que había llegado días atrás, pero ahora todo era distinto. Algunos la miraron, otros fingieron no verla. Nadie dijo nada. Cuando llegó a la salida, se detuvo un segundo frente a la puerta. No miró hacia atrás, no lo necesitaba, y salió. Dentro de la empresa, el ambiente se quedó extraño, como si algo importante acabara de romperse. En su oficina, Alejandro seguía de pie, mirando la puerta cerrada. No se movía, no hablaba, pero algo dentro de él no estaba en paz, y lo sabía. La oficina no volvió a sentirse igual después de que Mariana se fue. No fue algo inmediato ni dramático, pero sí constante, como un ruido leve que no desaparece. Alejandro lo notó desde el primer momento, aunque al principio intentó ignorarlo. Se sentó frente a su escritorio, abrió la computadora y trató de concentrarse en el trabajo, pero su mente regresaba una y otra vez a la misma escena, la puerta cerrándose, la forma en que Mariana dijo gracias, y ese silencio que él dejó cuando debió haber respondido otra cosa. Pasaron unos minutos, luego una hora, y nada avanzaba. Los correos seguían llegando, las llamadas también, pero él no estaba realmente ahí. Finalmente, se levantó de la silla y comenzó a caminar por la oficina. No tenía claro qué estaba buscando, pero sabía que algo no cuadraba en todo lo que había pasado. El documento, el acceso, los horarios, todo parecía apuntar a Mariana, pero al mismo tiempo había algo que no encajaba. Demasiado limpio, demasiado bien armado, como si alguien hubiera pensado cada detalle para que pareciera real. Se detuvo frente al escritorio y volvió a abrir el archivo alterado. Lo revisó otra vez, con más calma. Esta vez no estaba buscando errores en el contrato, sino en la intención detrás, y fue ahí cuando empezó a notar cosas que antes no había visto. Cambios muy específicos, no al azar, no improvisados. Eran modificaciones que alguien con conocimiento del negocio haría, alguien que supiera exactamente qué cláusulas afectarían más. Mariana podía entender el idioma, podía negociar, sí, pero esto era distinto. Esto requería experiencia interna, conocimiento profundo de la empresa. Alejandro frunció el ceño. Se recargó en la silla, pensando. Luego tomó el teléfono y marcó a sistemas. Cuando contestaron, pidió acceso al historial completo de modificaciones del archivo. No solo lo básico, todo. Horas, ubicaciones, movimientos. La voz del otro lado le dijo que tomaría unos minutos. Alejandro colgó y volvió a levantarse. Caminó hacia la ventana, pero esta vez no miró la ciudad, miró su reflejo. Y por primera vez desde que Mariana se fue, se permitió pensar en otra posibilidad, que ella estuviera diciendo la verdad. El teléfono sonó. Era Sistemas. Alejandro regresó rápido al escritorio y contestó. Escuchó en silencio, sin interrumpir. Su expresión cambió poco a poco. Primero fue atención, luego sorpresa, y finalmente algo más fuerte, algo cercano a la certeza. Colgó lentamente. Se quedó mirando el teléfono unos segundos. Luego abrió de nuevo el archivo y comparó los datos con lo que acababa de escuchar. Ya no había duda. El acceso sí era de Mariana, pero la ubicación no coincidía. El sistema mostraba que el archivo se modificó desde una red interna distinta a la de su oficina. Una red que Mariana nunca había usado. Alejandro sintió como algo dentro de él se acomodaba, como una pieza que finalmente encajaba. Pero eso no era todo. Había otro dato, un acceso previo al archivo, minutos antes de la modificación. Un acceso desde otra cuenta. No era Mariana, era alguien más. Alejandro amplió la información, leyó el nombre del usuario y se quedó completamente quieto. Ricardo,
El silencio en la oficina se volvió más denso. No era una sospecha, era un hecho. Ricardo había entrado al archivo antes de que fuera modificado, y después, el sistema registraba el cambio desde la cuenta de Mariana, pero desde otra ubicación. Alejandro entendió lo que había pasado. No sabía exactamente cómo lo había hecho, pero la intención era clara. Había manipulado el acceso. Había armado todo para que pareciera que Mariana era la responsable. Alejandro apretó la mandíbula. Sintió una mezcla de enojo y culpa que no pudo contener, porque no solo era lo que Ricardo había hecho, era lo que él había permitido. Cerró los ojos un segundo, recordando la conversación, la duda, el silencio, todo. Tomó aire y abrió los ojos con decisión. Ya no había espacio para dudar. Salió de su oficina sin detenerse. Caminó directo hacia la de Ricardo. Esta vez no tocó. Abrió la puerta con firmeza. Ricardo estaba sentado, revisando unos documentos. Levantó la mirada, sin parecer sorprendido. «Alejandro», dijo, tranquilo. «¿Todo bien?» Alejandro cerró la puerta detrás de él. «No», respondió. Ricardo dejó el documento sobre el escritorio. «¿Qué pasó?» Alejandro dio unos pasos hacia él. «Ya sé lo que hiciste». El silencio cayó de inmediato. Ricardo lo observó unos segundos, sin cambiar la expresión. «No sé de qué hablas», respondió. Alejandro no se detuvo. «Entraste al archivo antes de que lo modificaran», dijo. «Y luego hiciste que pareciera que Mariana fue la que lo cambió». Ricardo soltó una pequeña risa, pero no era de nervios. «Eso es una acusación fuerte. Es un hecho», respondió Alejandro. Los dos se quedaron en silencio, mirándose fijamente. Ricardo finalmente se recargó en la silla. «¿Y qué ganas con decir eso?», preguntó. «La verdad», respondió Alejandro. Ricardo negó lentamente con la cabeza. «No tienes cómo probarlo». Alejandro dio un paso más. «Tengo suficiente». Ricardo lo sostuvo con la mirada, pero esta vez había algo distinto, una ligera tensión, muy leve, pero ahí estaba. «¿Y entonces?», preguntó. Alejandro no dudó. «Entonces vas a salir de esta empresa». El aire en la oficina se volvió pesado. Ricardo no respondió de inmediato. Solo lo miró, como evaluando la situación. «¿Por ella?», preguntó finalmente. Alejandro no parpadeó. «Por lo que hiciste». Se hizo un silencio largo. Ricardo soltó un suspiro y se levantó lentamente. «Cometiste un error», dijo. «Sí», respondió Alejandro. «Pero no fue confiar en ella. Fue no ver lo que estabas haciendo tú». Ricardo no dijo nada más. Solo lo miró unos segundos más. Luego tomó su saco. Caminó hacia la puerta, pero antes de salir, se detuvo. «Esto no termina aquí», dijo. Alejandro no respondió. La puerta se cerró. Alejandro se quedó solo en ese espacio por unos segundos, pero esta vez no había duda, solo una urgencia clara. Salió de la oficina sin detenerse. No regresó a la suya. No miró a nadie. Solo caminó hacia la salida. Porque ahora sabía algo. Mariana no solo tenía razón, él la había dejado sola, y eso era lo que tenía que arreglar. Alejandro salió del edificio sin detenerse a pensar demasiado. No avisó a nadie, no revisó su agenda, no contestó llamadas. Solo caminó directo al estacionamiento con una idea clara en la cabeza. Tenía que encontrar a Mariana. No mañana, no después, no cuando todo estuviera más tranquilo. Tenía que ser ahora. Mientras avanzaba, sentía algo que no había sentido en mucho tiempo. Urgencia real. No por un negocio, no por dinero, sino por una persona. Subió al coche y encendió el motor. Se quedó unos segundos con las manos sobre el volante, respirando hondo, tratando de ordenar lo que iba a decir cuando la viera. Pero no había un discurso armado. Solo sabía que tenía que hablar con ella, que tenía que explicarle, y sobre todo, que tenía que reconocer lo que hizo mal. Arrancó y salió del estacionamiento sin mirar atrás. El tráfico estaba pesado, como siempre a esa hora, pero Alejandro no se impacientó como lo habría hecho antes. Esta vez, su mente estaba enfocada en otra cosa. Mientras avanzaba, recordó el momento en que Mariana salió de la oficina, la forma en que no volteó, la forma en que aceptó su silencio. Eso era lo que más le pesaba, no haberla defendido cuando tenía que hacerlo, no haber dicho lo que sabía en el fondo, porque ahora lo tenía claro. Desde el principio, algo no le cuadraba, pero dejó que la presión, que las palabras de Ricardo, que el miedo a perder el contrato, lo hicieran dudar. Y esa duda fue suficiente para romper todo. Apretó ligeramente el volante. No podía cambiar lo que ya había pasado, pero sí podía hacer algo ahora. Sacó el teléfono y buscó el contacto de Mariana. Dudó un segundo antes de llamar. No sabía si iba a contestar, pero tenía que intentarlo. Marcó. Sonó una vez, 2, 3. Nada.
La llamada se fue a buzón. Alejandro soltó el aire lentamente. Era lo esperado. No insistió de inmediato. Sabía que una llamada no iba a arreglar nada. Tenía que verla. Recordó que en su expediente había una dirección. No estaba seguro si seguía siendo la misma, pero era lo único que tenía. Tomó una desviación y se dirigió hacia esa zona de la ciudad. No era un lugar que él frecuentara. Calles más estrechas, menos movimiento, un ritmo distinto. Llegó después de varios minutos y comenzó a buscar el número. No fue difícil encontrarlo. Era una casa sencilla, con una fachada limpia, sin nada llamativo. Alejandro estacionó el coche unos metros adelante. Se quedó dentro unos segundos, observando. Sintió algo que no esperaba, nervios. Bajó del coche y caminó hacia la puerta. Cada paso se sentía más pesado, no por duda, sino por todo lo que llevaba encima. Llegó y tocó. Esperó. No hubo respuesta. Volvió a tocar, esta vez un poco más fuerte. Pasaron unos segundos antes de que la puerta se abriera. Mariana estaba ahí. No parecía sorprendida, pero tampoco tranquila. Solo lo miró, en silencio. Alejandro no habló de inmediato. No sabía por dónde empezar. Mariana fue la primera en romper el silencio. ¿Qué haces aquí? Su tono no era agresivo, pero tampoco cercano. Era directo. Alejandro tomó aire. Necesitaba decirlo bien. Vine a hablar contigo. Mariana lo observó unos segundos más, como evaluando si valía la pena escuchar. No abrió más la puerta. Aquí no hay nada que hablar, dijo. Alejandro negó ligeramente con la cabeza. Sí hay. Mariana sostuvo la mirada, firme. Ya hablamos. Alejandro dio un pequeño paso al frente, sin invadir. No, yo hablé poco. Mariana no respondió. Solo lo miraba. Alejandro continuó. Me equivoqué. Esa frase cambió algo en el ambiente. No todo, pero sí algo. Mariana no lo interrumpió, pero tampoco se suavizó. Alejandro siguió. Revisé todo. El archivo. Los accesos. No fuiste tú. Mariana no mostró sorpresa, como si en el fondo ya supiera que eso iba a salir. ¿Y? Preguntó. Alejandro sintió el peso de esa palabra. Y que debí confiar en ti. El silencio volvió, pero esta vez era distinto. Mariana bajó la mirada un segundo, luego volvió a levantarla. Pero no lo hiciste. Alejandro asintió. No, no lo hice. Y eso no tiene justificación. Mariana se recargó ligeramente en la puerta. Parecía más cansada que molesta. No era enojo lo que había en su expresión. Era algo más profundo. Desgaste. ¿Entonces? Preguntó. Alejandro dio un paso más cerca. Vine a pedirte que regreses. Mariana soltó una pequeña risa, sin humor. ¿En serio? Alejandro no se movió. Sí. Ella negó con la cabeza. Eso no funciona así. Alejandro lo sabía, pero tenía que decirlo. Lo sé, pero quiero intentarlo. Mariana lo miró fijamente. ¿Intentar qué? ¿Como si nada hubiera pasado? Alejandro negó. No, como alguien que entendió lo que hizo mal. El silencio volvió a instalarse entre los dos, esta vez más largo. Mariana respiró hondo. No se veía convencida. No se veía cerrada tampoco. Solo estaba procesando. No se trata del trabajo, dijo al final. Alejandro asintió. Lo sé. Se trata de confianza. Esa palabra quedó en el aire. Alejandro no la evitó. Y la rompí, dijo. Mariana lo miró. Sí. Los dos se quedaron en silencio unos segundos más. Afuera, la calle seguía tranquila, como si nada de eso estuviera pasando. Alejandro dio un último paso. No te estoy pidiendo que olvides lo que pasó, solo que me dejes demostrarte que no va a volver a pasar. Mariana no respondió de inmediato. Lo observó, como tratando de ver más allá de sus palabras, como buscando si lo que decía era real. No era fácil, no podía hacerlo. Finalmente, habló. No puedo decidir eso ahora. Alejandro asintió. No esperaba un sí inmediato. Está bien. Mariana abrió un poco más la puerta, pero no como invitación, solo como señal de que la conversación seguía. Necesito tiempo, dijo. Alejandro la miró, esta vez sin urgencia, solo con respeto. Te lo doy. Mariana asintió. Y entonces, por primera vez desde que abrió la puerta, su mirada cambió ligeramente. No era confianza, pero tampoco era rechazo total. Era algo intermedio, algo que podía crecer o desaparecer. Alejandro lo entendió, y no dijo nada más, porque sabía que ahora no dependía de lo que dijera, sino de lo que hiciera después. Los días después de esa conversación no fueron fáciles para ninguno de los dos. Alejandro regresó a la empresa con una sensación distinta. Ya no era solo el peso del trabajo o la presión de mantener el contrato en pie. Ahora había algo más personal que no podía dejar de lado. Cumplió con todo lo necesario dentro de la empresa,
Terminó de cerrar los ajustes con el jeque, reorganizó equipos y tomó decisiones importantes, pero cada espacio libre de su día lo llevaba al mismo pensamiento. Mariana. No volvió a buscarla de inmediato. Sabía que ella había pedido tiempo, y esta vez no iba a ignorarlo. Pero eso no significaba que se quedara quieto. Empezó a revisar todo lo que había pasado desde otro ángulo. No solo lo del contrato o la traición de Ricardo, sino todo lo que había llevado a Mariana a estar ahí, en ese punto. Y fue entonces cuando algo comenzó a llamar su atención. No era algo evidente al principio. Eran detalles pequeños, información en su expediente, que antes no había considerado importante. Lugares donde había trabajado antes, fechas que no terminaban de encajar con una historia tan simple como la que ella había contado. No era que desconfiara, era curiosidad, pero una curiosidad que crecía. Una tarde, mientras revisaba algunos documentos antiguos, encontró algo que no esperaba. Un nombre distinto ligado a Mariana. No era un error, era un registro anterior, más antiguo, con otro apellido. Alejandro se quedó mirando la pantalla unos segundos. No parecía un simple cambio, era algo más. Decidió investigar un poco más, no con intención de invadir, sino de entender. Lo que encontró no fue inmediato, pero poco a poco las piezas comenzaron a moverse. Mariana no había mentido en lo esencial. Sí había vivido en Medio Oriente, sí había trabajado en un restaurante, pero no era toda la historia. Había algo más detrás, algo que ella nunca mencionó. Alejandro no sacó conclusiones apresuradas, pero ahora entendía que Mariana no era solo alguien que había aprendido el idioma por necesidad. Había estado más cerca de ese mundo de lo que él imaginaba. Mientras tanto, Mariana seguía con su vida fuera de la empresa. No había regresado al mismo ritmo de antes. Había decidido tomarse unos días para pensar, para alejarse de todo. No era solo por lo que pasó con Alejandro, era por todo lo que ese momento había despertado. Recordó cosas que había dejado atrás, decisiones que había tomado para empezar de nuevo sin cargar con lo que fue. Pero ahora, todo eso volvía. Una tarde, estaba sentada en su casa, revisando unos papeles antiguos. No porque quisiera, sino porque algo dentro de ella le decía que tenía que hacerlo. Había evitado mirar ese pasado durante mucho tiempo, pero ya no podía seguir ignorándolo. Entre esos papeles había documentos, fotos, nombres, una vida que no había contado. Una vida que no encajaba con la historia simple que le había dado a Alejandro, porque sí, había trabajado como mesera, pero también había estado cerca de gente importante, muy importante. Había aprendido no solo el idioma, sino la forma en que se hacían negocios, cómo se hablaba, cómo se negociaba. No fue casualidad lo que pasó en esa llamada. Nada de eso fue casualidad. Ella lo sabía, y ahora también sabía que tarde o temprano, eso iba a salir. Días después, Alejandro volvió a buscarla. Esta vez no llegó con prisa. Tocó la puerta y esperó. Mariana abrió, como la vez anterior, pero esta vez su expresión era distinta, más tranquila, no relajada, pero sí más clara. Alejandro no perdió tiempo, pero tampoco fue directo como antes. ¿Podemos hablar?, preguntó. Mariana dudó un segundo, pero luego abrió más la puerta. Pasa. Entraron y se sentaron. El ambiente era más calmado que la vez anterior, pero también más serio. Alejandro la miró unos segundos antes de hablar. He estado pensando en todo. Mariana asintió levemente. Yo también. Hubo un pequeño silencio. Alejandro continuó. No vine a presionarte para que regreses. Mariana lo observó, sin interrumpir. Vine porque hay algo más que necesito entender. Mariana no cambió su expresión, pero su atención se volvió más firme. ¿Qué cosa?, preguntó. Alejandro la miró directo. Tú no eres solo alguien que aprendió árabe trabajando en un restaurante. El silencio cayó de inmediato. No fue incómodo, fue denso. Mariana no respondió de inmediato, solo lo miró. Alejandro no apartó la mirada. Encontré información. No toda, pero suficiente para saber que hay algo que no me dijiste. Mariana bajó la mirada un segundo. No por vergüenza, por decisión. Luego volvió a verlo. No te mentí, dijo. Alejandro asintió. Lo sé, pero tampoco dijiste todo. Mariana respiró hondo. Esta vez no evitó la conversación. No pensé que fuera necesario. Alejandro se inclinó ligeramente hacia adelante. Tal vez no lo era antes, pero ahora sí. El silencio volvió, esta vez más largo. Mariana se tomó su tiempo. No parecía incómoda. Parecía estar decidiendo cuánto decir. Finalmente habló. Cuando vivía allá, no solo trabajaba en el restaurante. Alejandro no interrumpió. También trabajaba para una familia, gente con mucho poder. Mucho más del que imaginas.
Alejandro sintió que la historia comenzaba a tomar otra forma. ¿Qué tipo de trabajo?, preguntó. Mariana lo miró directo. Ayudaba con traducciones, con reuniones, con acuerdos. Alejandro se quedó en silencio. Eso explicaba todo. No solo el idioma, no solo la seguridad, todo. ¿Y por qué nunca lo dijiste?, Mariana respondió sin dudar. Porque no quería volver a ese mundo. Esa respuesta fue clara. No había duda en ella. Alejandro la observó unos segundos. Entonces entendió algo más. Tú no necesitabas este trabajo, dijo. Mariana negó. Sí lo necesitaba, pero no por lo que crees. El silencio volvió a instalarse entre los dos. Pero esta vez era distinto. Era un silencio lleno de verdad. Alejandro se recargó en la silla. Ahora veía todo con claridad. No solo quién era Mariana, sino lo que había perdido al dudar de ella. No dijo nada por unos segundos. Luego habló. No me importa de dónde vienes. Mariana lo miró. Me importa lo que hiciste y lo que eres ahora. Esa frase cambió algo. No todo, pero sí algo importante. Mariana lo sostuvo con la mirada. Y esta vez, no había distancia. Alejandro continuó. Y también sé lo que hice yo. Mariana no respondió. No hacía falta. Alejandro se inclinó un poco más. No te voy a pedir que regreses otra vez. Mariana levantó ligeramente las cejas. Te voy a pedir algo distinto. El ambiente se tensó un poco. Dame la oportunidad de empezar de nuevo contigo. No como jefe, no como alguien que te dio trabajo, como alguien que quiere ganarse tu confianza otra vez. El silencio fue largo, pero no vacío. Mariana lo miró, sin apartarse. No había prisa en su respuesta, y eso lo hacía más real. Afuera, todo seguía normal, pero dentro de ese espacio, algo estaba cambiando. No era un final, era algo que apenas comenzaba, y los dos lo sabían.